Buenos días, quiero daros la bienvenida a esta sesión de Conversando con Europa, que es un poco un espacio virtual donde podemos acercarnos a los eurodiputados españoles y conocer a fondo un tema de actualidad que se está tratando en el Parlamento Europeo. Y hoy vamos a conversar con Isabel García. Isabel es vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario y miembro de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, el tema que nos interesa hoy. Y vamos a hablar sobre la transición verde y digital del transporte. A vosotros, a nuestro público asistente, os invito, como siempre, a participar activamente en esta conversación. Podéis mandar vuestras preguntas o comentarios a través del chat y yo se las formularé, como siempre, a Isabel de vuestra parte. Pero antes que nada, tengo el placer de presentaros a Isabel. Isabel, gracias por estar con nosotros hoy y por haber me encontrado un hueco en tu agenda para nosotros. Tú naciste en Muel, que es en la provincia de Zaragoza, y te licenciaste, y eso me ha llamado un poco la atención, en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, y has estado a cargo incluso de un laboratorio de biomecánica. Y creo que esta es una trayectoria que no es la típica para un eurodiputado o una eurodiputada. Pero tu vida política después empieza en 2007 y has pasado por diferentes estaciones hasta ser diputada autonómica de las Cortes de Aragón. Y en 2019, al final diste el salto a Bruselas, al Parlamento Europeo, donde formas parte del grupo de socialistas y demócratas. Isabel, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros hoy para venir a hablar de un tema tan importante que combina muchas facetas, la digitalización, la transición verde y el transporte. Y sin más espera, te paso la palabra para que nos des una pequeña introducción y tu visión del tema, Isabel. Bueno, pues muchas gracias, Jürgen. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en este Conversando con Europa. Así que muchísimas gracias por invitarme, por prestarme también, ¿no? este momento y a todos los que estáis detrás de las cámaras o de las pantallas, pues también muchísimas gracias, ¿no? por prestarme esta atención. La verdad es que comentaba antes con Jürgen que a mí me hubiese gustado más un evento con un contacto directo, ¿no? Ya hice uno al principio de la legislatura en Madrid, pero también es verdad que este tipo de eventos online posibilitan a que más personas, más grupos de interés puedan estar conectados un viernes a las 10 de la mañana, con lo cual, bueno, esa doble vía, ¿no? que tenemos. Así que encantada de estar con todos vosotros. Como bien ha dicho Jürgen, soy Isabel García Muñoz, soy miembro del grupo S&D en el Parlamento Europeo, de los socialistas españoles. Soy la aragonesa, la diputada aragonesa, porque solo hay una, con lo cual siempre puedo decir que soy la. Y como bien decías, vengo de una vida anterior en el entorno de la investigación que, aunque no sea muy común, creo que es importante tener todos los perfiles por los diferentes puntos de visión y las diferentes formas de llegar a acuerdos que podemos tener con esta mente cuadriculada que tenemos también los ingenieros. Así que reivindico que desde todas las profesiones cualquier persona realmente puede llegar a ser eurodiputada, como es mi caso. Vengo de un pueblo muy pequeño, 1.400 habitantes desde de Muel, y estoy aquí ahora en Bruselas. Así que encantada también de poder trasladar que cualquier persona puede llegar a ser eurodiputada. Como bien decías, estoy en transporte y turismo, también en control presupuestario. En este caso vamos a explotar mi papel de transporte y turismo y queríamos centrar este Conversando en Europa en la transición verde y digital, y sobre todo en dos paquetes, podríamos decir, o dos iniciativas que ha lanzado la Comisión últimamente, muy relacionadas con el transporte, pero también con la transición verde, como son el objetivo 55, el Fit for 55, sobre todo en aquellas partes que están más relacionadas con transporte, porque como sabéis es un amplio paquete que incluye energía, transporte, clima,
con el objetivo de alcanzar una reducción de emisiones de al menos un 55% en el 2030 y al cual la Comisión Europea se ha comprometido de una manera vinculante a través de la Ley Climática Europea. Y por otro lado, también os quiero hablar de la revisión de la red de transporte TEN-T, que además soy la ponente de mi grupo, con lo cual estamos justamente ahora con nuestras negociaciones internas, así que también me gustaría dar un poco la visión, ¿no? Espero que no se haga muy pesado, pero sí que me gustaría hacer un repaso por todos esos informes que tenemos, ¿no? Y en primer lugar, uno de los que más conflicto o preocupación ha suscitado en el Parlamento ha sido la revisión de ETS, del régimen de comercio de derechos de emisión, que está relacionado también con el Fondo Social del Clima, pero en primer lugar, como digo, ETS que creó un poco de preocupación. Es una propuesta que ha liderado la Comisión de Medio Ambiente, pero desde transporte también hemos tenido un papel muy importante, porque como todo lo que ahí se regula va a afectar también al sector del transporte, nosotros teníamos un papel dentro de esas negociaciones. Para que entendáis un poco, las diferentes comisiones hacen sus informes. Al final, la comisión competente es la que tiene que recoger los puntos, los diferentes puntos de visión de las diferentes comisiones y al final se lleva a pleno la posición final que entiende esa comisión, que en este caso sería Medio Ambiente, que es la más oportuna, y en pleno se decide ya finalmente cuál es la posición del Parlamento para ir a las negociaciones con el Consejo, a eso que llamamos trílogos. Con lo cual, hay una serie de pasos en los cuales sí que podemos, los diputados, ejercer nuestra labor y podemos meter enmiendas, podemos intentar cambiar el texto que sale originariamente de la Comisión Europea, porque no siempre pues bueno, nos gusta, ¿no? En el caso de ETS, a finales de diciembre ya se llegó a un acuerdo. Esta revisión de la directiva lo que plantea es una serie de cambios al actual régimen, como digo, con la intención de conseguir una reducción de las emisiones de los sectores afectados, ¿no? Se ha incluido el transporte marítimo. Hasta ahora estaba fuera de este régimen de comercio de derechos de emisión, se ha incluido. En cuanto a la aviación, se ha eliminado gradualmente la asignación que tenían gratuita de derechos de emisión. Por otro lado, se ha decidido también aplicar para la aviación internacional un sistema que se llama CORSIA y, y para compensar los posibles efectos que pueda producir todo esto, pues aumentar la financiación en un fondo de modernización y en un fondo de innovación. Además de todo esto, que afecta a como digo, al transporte marítimo y al transporte de aviación, se añade o se crea un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para edificios y para transporte por carretera. Esto fue uno de los puntos que creó bastante controversia. Se conoce como ETS2. Nuestro grupo de S&D quería eliminar este ETS2. No estábamos a favor de introducir una mayor carga a los edificios y al transporte por carreteras, menos todavía en el momento en el que estamos. Ya sabéis que con el tema de los precios es un momento muy complicado, con lo cual esto podría provocar un impacto negativo y regresivos sobre todo a las familias más vulnerables, a las personas más vulnerables que dependen también de un tipo de transporte o de un vehículo que no pueden cambiar y con lo cual estamos penalizando a personas que no pueden acceder a esa transición verde como estamos deseando. Finalmente, la mayoría del Parlamento apoyó que se quedase este ETS2 y así que en la legislación aparece. Realmente hemos conseguido retrasar la entrada en vigor hasta el año 2027, incluso hay una cláusula que si los precios de la energía estuviesen excepcionalmente altos, pues se retrasaría todavía más esta entrada. Para compensar los efectos se crea un fondo social para el clima. Estamos hablando de unos 86.700 millones de euros que incluyen transferencias directas a personas vulnerables y que hablamos de que lo que no se utilice de ETS2 para este fondo social tendrá que utilizarse también
para medidas sociales que tendrán que aplicar los países. Hablamos, por ejemplo, de que se puedan renovar edificios para que sean más eficientes, cambiar calefacciones, que la infraestructura de recarga de vehículos de bajas emisiones esté asegurada, que incluso haya descuentos en el transporte público para que así las personas puedan utilizarlo y no se vean afectados por la subida de precios de los combustibles. La producción también de combustibles renovables. Como veis, todos estos temas, algunos países, en el caso nuestro en España, ya se han puesto manos a la obra para tomarlas, para adelantarnos, ¿no? Porque estamos viendo que van a ser muy necesarias este tipo de medidas para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Aparte de ETS 2, tenemos dentro, como os he mencionado al principio, dentro de ETS la incorporación del transporte marítimo. Este es un tema que ha preocupado mucho a nuestro país, ha preocupado también al sector del transporte marítimo, con los cuales he estado en continuo contacto. Muchos de vosotros que me estáis escuchando, pues probablemente habremos hablado en este año y medio de todo lo que nos preocupa. Queremos que haya, por supuesto, hay que acelerar la transición verde en el sector marítimo, pero tiene que ser de una forma progresiva. A día de hoy no hay alternativas tecnológicas sostenibles, suficientemente avanzadas, maduras, asequibles y que se puedan utilizar a nivel mundial. Con lo cual, pedíamos desde nuestro grupo que esa transición tenía que ser justa y sobre todo que se evitase poner en peligro la competitividad de los puertos europeos. Los españoles para nosotros nos interesan mucho, pero a nivel europeo, que es como legislamos, había que crear también unas alianzas para que entendiesen que no era un problema español, que era también un problema europeo. Y lo que no podíamos hacer era una normativa que pusiese en peligro nuestros puertos, porque eso afecta al desarrollo regional y también al turismo, ¿eh? Y afecta al número de empleos, afecta al PIB regional, con lo cual necesitábamos prevenir que hubiese una desviación de tráfico marítimo a puertos de terceros estados. Con lo que la Comisión estaba proponiendo al principio, un barco que viniese de China y tuviese que ir a un puerto español como el de Algeciras, iba a tener que pagar por incorporarse, ¿no?, al sistema de ETS. En cambio, si la parada la hacía en Tánger Med, que está a 14 kilómetros de España, evitaba pagar y luego ya solo tenía que pagar un pequeño porcentaje de venir desde Tánger hacia la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso nos ha preocupado mucho. Hemos estado en contacto ya digo, con todo el sector, pero también con puertos del Estado, con la Marina Mercante, bueno, con muchas personas y asociaciones. Y además, la preocupación era que además de esta pérdida de competitividad, con esto no se iba a conseguir el objetivo, que es reducir las emisiones, sino todo lo contrario, se iba a desviar el tráfico haciendo unos kilómetros más para evitar pagar, emitiendo más CO2, con lo cual esto no había que resolverlo de alguna manera. Así que ahí nos pusimos en contacto con los puertos y trasladamos también, porque como sabéis, al final lo que sale del Parlamento se ha negociado con diferentes grupos de diferentes países, con diferentes intereses, con lo cual nuestro trabajo y nuestra labor es buscar los aliados que necesitemos para que nuestras enmiendas y los cambios que estamos proponiendo salgan adelante. Y ahí sí que hicimos un trabajo muy intenso para convencer, ¿no?, y para que se viese como un problema europeo. Así metimos una serie de enmiendas para intentar abordar esa posible fuga de carbono, pues cambiando la definición de puerto de escala, de puerto de transbordo, para que hubiese también un monitoreo y un seguimiento de cómo estaba funcionando, ¿no?, todo el transporte marítimo para evaluar y abordar esa posible fuga de carbono. Y también se han introducido unas medidas para que haya esfuerzos para que a nivel internacional, dentro de la Organización Mundial, lo que aquí estemos haciendo se traslade a nivel internacional para que no haya esa pérdida de competitividad, como estoy mencionando.
También se ha propuesto un fondo marítimo para la transición que ayude a acelerar toda la descarbonización, que se busquen combustibles alternativos sostenibles. Nosotros estamos a favor, como digo, de esa transición verde, pero no puede hacerse de una manera rápida que afecte solo a unos pocos y que beneficie a otros, con lo cual en eso trabajamos. También nos preocupaba mucho cómo podía afectar al tema de nuestras islas. Y por eso, bueno, hemos conseguido en el acuerdo final entre el Parlamento y el Consejo que el transporte marítimo se retrase su entrada un año, que se haga una entrada de forma gradual, no como, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente pretendía que en el año 2024 entrase al 100% todo. Hemos introducido y hemos conseguido, porque como os digo, hemos hecho presión también desde la Comisión de Transporte para que en 2024 entrarán el 40% de las emisiones, en el 25 el 70% y en el 2026 será ya cuando entren el 100% de las emisiones. Hemos, por supuesto, mantenido el apoyo, ¿no?, de nuestras enmiendas para las cláusulas, como digo, para evitar la fuga de carbono. Y la Comisión se ha comprometido en el año 2000, a finales de este año, en el 2023, a establecer, a sacar una lista con los puertos de transbordo de países, de terceros países, a los que también aplicaríamos el 100% y, por tanto, evitaríamos que se fuesen los buques a estos puertos en vez de venir a la Unión Europea, porque no les va a compensar y no les va a rentabilizar. Las regiones ultraperiféricas, Canarias, que nos importaba también muchísimo, quedan exentas hasta el 2030, aunque no se ha incluido esa exención entre ultraperiféricas. Sí que es con la región con su parte principal, ¿no?, como si dijéramos mainland. Ujú. Em, También hemos conseguido que se exima o que se haga una excepción de las islas menores de 200.000 habitantes. No hemos conseguido que entrasen todas las islas en estas excepciones, pero sí que han admitido con la Comisión también y el Consejo, obviamente, que las islas de menos de 200.000 habitantes estén exentas igual hasta 2030 también. Con lo cual hemos ido dando pasitos para dar ese tiempo necesario para hacer la transición. En cuanto a ETS Aviación, aquí también nos preocupaban mucho las regiones ultraperiféricas. La propuesta de la Comisión incluía dentro de ETS las emisiones de los vuelos desde Europa a las regiones de la Europa continental, se entiende, a las regiones ultraperiféricas, a menos que sean nacionales. Es decir, ahora los vuelos de Madrid a Tenerife están excluidos, pero un vuelo Berlín-Tenerife sí que estaría sujeto a ETS2, a ETS, perdón. Esto, por supuesto, afectará también en los precios, con lo cual, y en la disponibilidad y en la facilidad para que las personas viajen, con lo cual esto va a afectar también para el turismo. Por eso necesitamos medidas de compensación y sobre todo necesitamos que haya mucha innovación, mucha investigación. Aquí ves, me sale mi reivindicación de mi vida anterior. Yo apuesto totalmente por la investigación porque es la forma de conseguir que haya una descarbonización de los medios de transporte. No se descarboniza por imponer sanciones, por añadir impuestos, sino que se descarboniza cuando tenemos la solución y la posibilidad de descarbonizar y los medios para hacerlo, con lo cual sí que necesitamos esfuerzos de toda la Unión Europea para poder conseguirle. A finales de 2026 se va a aplicar totalmente el principio de quien contamina paga, por lo tanto la eliminación progresiva de los derechos que había gratuitos va a llevarse, ¿no? O sea, se van a eliminar completamente. Y en cuanto al ámbito de aplicación, la Comisión proponía que ETS se aplicara solo a los vuelos internos de la Unión Europea y también a Suiza y Reino Unido. El Parlamento quería que se incluyeran también los vuelos internacionales, pero esto la verdad es que podía dar problemas de competitividad, de igualdad de acceso al mercado. Y lo que sí que se ha trasladado la Comisión es que los vuelos internacionales ya están cubiertos por Corsia. Lo único que no se sabe es si Corsia, que es un poco más flexible, va a poder servir para alcanzar los objetivos
climáticos del Acuerdo de París que se han marcado, por lo tanto va a haber un estudio. Si con Corsia no se alcanzaran, el ámbito de aplicación añadiría vuelos con salida de la Unión Europea a un país tercero, pero ahora está como vuelos internos. Por supuesto, se prevé un régimen de ayudas, como digo, para acelerar el uso de combustibles sostenibles y para que se invierta en innovación e investigación. Otro informe del Fit for 55 que tenemos, que es de los primeros que se llegó a acuerdo y de los que primero salieron noticias, ¿no? a nivel nacional, pero en todos los países, que es la revisión de las normas de emisiones de CO2 para coches y furgonetas. El texto lo que dice es: todos los vehículos ligeros, tanto coches como furgonetas, vendidos a partir de 2035 serán cero emisiones. No habla del tipo de combustible, dice que tiene que ser cero emisiones, ¿vale? No habla de que si ya no pueden salir los vehículos de combustión, puede haber una investigación de un tipo de combustión que se consiga cero emisiones de aquí a 2035, pero no habla de que tengan que ser eléctricos, habla de que tienen que ser cero emisiones. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos esto, ¿eh? A día de hoy, obviamente, el vehículo eléctrico es el que está más avanzado en este cero emisiones, pero no deja la puerta cerrada a otro tipo de vehículos. Lo que sí que tiene que ser cero emisiones. Nosotros, de nuevo, mi grupo, yo particularmente sensibilizada, porque en mi región el sector de la automoción es muy importante, también a nivel español. El PIB español depende también en gran parte de este sector, con lo cual metimos enmiendas y hemos hecho mucho hincapié en que hay que garantizar que esta transición también se haga de una forma justa, que se cuente con financiación y que se ayude a esa reconversión del sector automovilístico que es necesaria, pero que necesita también de ayudas y de una transición justa para los trabajadores, que habrá que también formarlos y sobre todo debemos de evitar que haya una pérdida de puestos de trabajo, que haya con esta reconversión necesaria y reformación, pues tendremos que dar la salida, ¿no? para este personal. Así que presenté una enmienda para que haya una línea específica para apoyar al sector del automóvil. Esa enmienda en transporte fue apoyada y cuando llegamos al pleno, pues bueno, en el informe final, como lideraba de nuevo la Comisión de Medio Ambiente, entendieron o argumentaron que ya existían otro tipo de mecanismos y que no era necesaria. Pero en todo caso, ha quedado plasmada la importancia de dar ayudas para la reconversión de este sector y espero que así sea. Los tres informes que os voy a comentar ahora están en trílogos, con lo cual puede cambiar la posición final, porque hay además en algunos ámbitos que se ha producido un conflicto, pero como digo, os voy a hacer una descripción por encima, pero estamos todavía en negociaciones. Por un lado tenemos AFIR, el Reglamento de Implantación de la Infraestructura para los Combustibles Alternativos, sin la cual no vamos a conseguir que el ciudadano se lance a cambiarse su vehículo si no tiene la posibilidad de recargar, ¿no? Con lo cual necesitamos que haya unos objetivos nacionales vinculantes para que obliguen a un despliegue suficiente de infraestructura de recarga y repostaje de combustibles alternativos, ¿eh? Em, Aquí hay una divergencia entre lo que podríamos decir entre los Estados miembros, lo que es el Consejo, con el sector, ¿no? El sector del automóvil, obviamente, apuesta porque seamos más ambiciosos. Tiene que haber una potencia mayor de carga y a menor distancia para que, como decía antes, haya una mayor confianza del ciudadano en adquirir este tipo de vehículos. Eso hará que también cuando haya mayor demanda puedan bajar los precios, con lo cual estamos en un momento, yo creo, de un punto de inflexión que puede cambiar la movilidad, pero debemos de hacerlo bien, ¿no? Por otro lado, obviamente, el Consejo, los Estados miembros que van a asumir en la mayoría o en la mayor parte los costes de esta infraestructura, pues bueno, quieren ser un poquito menos ambiciosos. Por eso hay
está costando un poquito más llegar al resultado en las negociaciones. Nuestras reivindicaciones han sido pues, animar a la inversión público-privada para que pueda hacerse un despliegue más rápido y sobre todo que haya puntos de recarga que sean ultra rápidos, que haya una armonización y una interoperabilidad de los puntos de recarga para que no sea un problema recargar. Y para países como España, pedimos, y yo viniendo de una región como Aragón, en la que también sufrimos despoblación, ¿no? Pedimos que los territorios rurales y despoblados también tengan esta infraestructura. Tenemos el mismo derecho a poder utilizar un vehículo más sostenible y necesitamos para eso puntos de recarga, ¿no? El informe final del Parlamento ha recogido muchas de nuestras propuestas y, como digo, pues planteamos aumentar esos requisitos de potencia, reducir las distancias para crear esa confianza y que sean rápidos, accesibles, asequibles, que los modos de pago sean también armonizados a nivel de toda la Unión, que no tengas que tener una tarjeta por cada compañía. Bueno, pues estamos un poquito en eso y también planteábamos que se crease un punto de acceso europeo con información en tiempo real sobre la disponibilidad, sobre la accesibilidad de los puntos de recarga, también incluso saber cuánto tiempo lleva tu recarga, si puedes reservar un slot a través de una aplicación. Ahora nos manejamos con el móvil, lo hacemos todo con el móvil. Seguramente también se puede hacer una aplicación para poder reservar cuando tú vas en una ruta a larga distancia, reservar en un punto concreto, conociendo ya el tiempo que vas, en cuando vas a llegar, ¿no? Pues poder reservar para no perder demasiado tiempo, ¿no? Y tiene que ser una carga rápida también. Hará falta una recapacitación de los trabajadores y, como digo, pues los planes nacionales deben de incluir esa lucha contra la disparidad territorial, asegurando el acceso a todos los territorios. Por otro lado, tenemos RefuelEU. RefuelEU establece unas normas a nivel europeo para aumentar el uso de combustibles de aviación sostenibles. Se plantea que haya un aumento progresivo en la mezcla de estos combustibles sostenibles desde 2035 a 2050, llegando a alcanzar en el 2050 un 63% de combustibles sostenibles. Aquí necesitamos investigación, inversión en innovación de combustibles sostenibles. Y siempre el informe del Parlamento es más ambicioso que la propuesta de la Comisión y se plantean desde el Parlamento objetivos de uso mayores, también de combustibles sintéticos. Se incorpora una cláusula para también que las regiones ultraperiféricas puedan entrar en este, que ahora están exentas, pero que si así lo desean los Estados miembros, las regiones puedan entrar también en este reglamento. España tiene una de las mayores redes de distribución de oleoductos que une las refinerías con los puertos y aeropuertos. Hemos pedido que se permita el uso de este sistema de balanzas, que no haya que tener en cada aeropuerto una cantidad de combustible, sino que nosotros en España, por ejemplo, estamos conectados, o sea, que se pueda utilizar este sistema de balanzas y que en caso de que no se cumpla porque en un aeropuerto no pongan a disposición el combustible necesario, que se puedan imponer sanciones y, como siempre, un fondo de aviación sostenible para reforzar estos incentivos en investigación, ¿no? Estas son las propuestas que están, las lanzamos desde el Parlamento, ¿no? Como digo, están en negociaciones. Se espera que en el próximo trílogo lleguen a un acuerdo con el Consejo, pero aquí el conflicto está en la propia definición de los SAF, porque países como Francia quieren incluir la energía nuclear como combustible sostenible, con lo cual tienen una discusión bastante agria con la que no llegan a acuerdo. Entonces, estamos ahí a ver si terminan finalmente con un acuerdo. Y por último, Fuel EU Maritime. Lo que plantea este reglamento es reducir las emisiones de transporte marítimo utilizando combustibles sostenibles, la imposición de unos límites máximos en el contenido de gases de efecto invernadero en la energía que se utiliza en los buques y también
que se usen, aumentar, ¿no?, la proporción de combustibles renovables y requisitos para el uso de el suministro, perdón, de la energía en tierra. Cuando están los barcos conectados en tierra, pues hay unos requisitos para que esa energía sea más sostenible. Las preocupaciones en este reglamento prácticamente las mismas que con ETS, al incorporar el sector marítimo a ETS, y son la fuga de carbono hacia puertos de terceros estados en los que no haya que cumplir con esta reglamentación y también, por otro lado, teníamos un problema porque en España hay ciertas compañías que invirtieron en GNL porque era más sostenible, en un momento en el que no era obligatorio, pero era más sostenible y con lo cual ya invirtieron esto. Y ahora, con este reglamento, en el cálculo que se hace del contenido de gases en la energía que se utilizan, pues se penaliza, ¿no? Y por lo tanto, compañías que habían invertido para ser más sostenibles, ahora van a salir penalizadas. Y cuando se compra un barco, se compra para un amplio número de años, no se compra no se está pensando en cambiarlo cada 5 años, ¿no? Entonces, ahí también estamos intentando ver si se puede hacer algo. Se ha introducido una subcuota para introducir el hidrógeno de al menos un 2% y también se plantea un fondo oceánico y una especial sensibilidad que la tenemos siempre, como digo, del transporte con los territorios como Canarias y Baleares, que dependen del transporte marítimo para el suministro diario de bienes básicos de consumo, de alimentos, de medicinas, con lo cual hay que tenerlos siempre en nuestra mente, ¿no? Esto englobaría todos los reglamentos relacionados con transporte, aunque haya liderado en muchas ocasiones medio ambiente, pero que están muy relacionados con el transporte, dentro de Fit for 55. La otra cosa que quería explicaros, voy a intentar hacerlo así más rápido, es la revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, la TEN-T. Soy la ponente de mi grupo. Estamos ahora intentando negociar entre los diferentes grupos cuál es la posición del Parlamento. Hemos tenido 2.000 enmiendas. El plazo ya terminó en noviembre. Estamos ahora, como digo, en estas negociaciones y esperamos y trabajamos para que el voto en pleno sea en mayo, con idea de que empezarán las negociaciones en trílogos con la presidencia sueca, pero que probablemente terminarán con la presidencia española. Esto nos da también más fuerza y tenemos un interés, ¿no? Como presidencia española, un interés especial en terminar las negociaciones en temas tan importantes como la revisión de la red de transporte, porque lo que se pretende con esta red es crear una red a nivel europeo multimodal, efectiva, de alta calidad, incluye ferrocarriles, vías navegables, rutas de transporte marítimo de corta distancia, carreteras, puertos, aeropuertos, terminales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el transporte y la logística. Eh, la Comisión Europea lo que hace es identificar las infraestructuras que tienen un especial valor añadido europeo y que deberían formar parte de esta TEN-T. Esto se hace ya en el origen de la TEN-T y ahora lo que hacemos es una revisión para adaptarlo a las nuevas necesidades digitales y de sostenibilidad alineadas con el Pacto Verde, sobre todo asegurando la conectividad de las diferentes regiones a nivel europeo. Recuerdo un tema, nos hemos comprometido en esa neutralidad climática para 2050 que el transporte tiene que reducir en un 90% sus emisiones con respecto a niveles del año 90, con lo cual hay un especial interés, está trabajando en ello desde la Comisión Europea, porque haya un traslado de la movilidad, tanto de pasajeros como de mercancías, de la carretera al ferrocarril, que es un medio de transporte mucho más sostenible, mientras no tengamos una movilidad por carretera cero emisiones. Con lo cual, hay que desarrollar la infraestructura necesaria para poder llegar a estos objetivos. También hay que fomentar una mayor multimodalidad para poder utilizar los diferentes modos de transporte de una forma más sostenible y aboga por una mayor resiliencia
de las infraestructuras. Estamos viendo que el cambio climático está afectando mucho también a nuestros territorios, pero también a nuestras infraestructuras, con lo cual hay que asegurar que somos resilientes y que los proyectos que se construyan puedan soportar inclemencias climáticas, pero también adaptados a, ahora mismo lo estamos viendo, a la nueva situación geopolítica. Se está viendo la necesidad de adaptar las infraestructuras para una movilidad dual. Hablamos de, no solo es una movilidad militar, aquí hubo, el Consejo no quiso ampliar los fondos que teníamos para la movilidad dual, o sea, la movilidad dual es civil y militar. No estamos pensando en que solo sea para un ámbito militar, pero es que además se añade la parte humanitaria. Hemos visto con la guerra en Ucrania que necesitábamos crear unos corredores verdes en los que llevásemos ayuda humanitaria, pero también ayudásemos a salir a las personas de Ucrania y después hemos visto el problema con el grano, que no podían sacar el grano porque se había destruido la infraestructura, no tenía acceso a los aeropuertos, el ferrocarril estaba también, pues bueno, han atacado obviamente a aquello que más que más daño puede hacer, ¿no? Entonces, esa resiliencia y esa necesidad de aprovechar también las infraestructuras para que haya un transporte militar y humanitario. Y digo, para adaptar a las nuevas necesidades de sostenibilidad, hay que adaptar también las infraestructuras al despliegue de combustibles alternativos que va a ser necesario, ¿vale? Se ha puesto un especial hincapié, hay una prioridad horizontal que es la implantación del sistema ERTMS, es un tema de seguridad, de eficiencia también en el transporte por ferrocarril y se ha ampliado en el tema de las rutas marítimas, se ha ampliado el concepto a un espacio marítimo europeo que va a permitir que se consideren también dentro de la TEN-T y, por tanto, que puedan recibir financiación europea, rutas de corta distancia entre puertos, entre cualquier puerto de red global, también del mismo estado. Antes era mucho más restrictivo, había que ser de distintos estados miembros, solo de puertos de la red básica, así que vamos a tener un mayor espacio marítimo europeo. Los corredores se han unido, tanto los de mercancías como los de pasajeros, para que sea mucho más eficiente hacer un planning y que la financiación también pueda ser más eficaz. Y se ha creado, en la anterior versión, en la red TEN-T, teníamos una red básica que tenía que estar finalizada en el 2030, una red global en el 2050 y ahora se ha añadido una intermedia, un objetivo intermedio, que entonces algunas de ellas han pasado a esta Extended Core, esta red básica extendida que tendrá que estar concluida en el 2040, con lo cual se han cambiado algunos de de las fechas límites, ¿no? Se quiere que haya una mayor sinergia entre la planificación y la explotación. Si tenemos una planificación, si tenemos unas vías, queremos que se usen, con lo cual tiene que haber también una mejora en los servicios y para eso estamos hablando de que el ferrocarril tiene que ir a una mayor velocidad, para que el ciudadano también quiera ir a esos nuevos, a esa alternativa, ¿no?, más sostenible, pero también que sea asequible, porque si tenemos un medio de transporte que es más sostenible, pero tarda mucho más y cuesta mucho más, pues no va a haber esa transición, ¿no? Entonces, todo esto también está muy relacionado. Em, Se están pidiendo zonas de estacionamiento seguras en las carreteras no solo para cualquier ciudadano, pero sobre todo están pensadas para los conductores comerciales, ¿no?, que estén equipadas con infraestructuras también para combustibles alternativos, pero sobre todo para que por temas de seguridad vial puedan parar adecuadamente y en beneficio, ¿no?, como digo, de los conductores comerciales. Se utilizará 5G para seguir avanzando en la digitalización, también en temas de seguridad, de eficiencia, de cálculo de rutas. Al final vamos todos con el GPS, nos va mandando por dónde tenemos que ir. Cuando tengamos más datos, más información, vamos a poder dirigir, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, mejorar las rutas, la eficiencia, con lo cual también se emite menos CO2 y es mucho más eficiente. Em, se ha establecido un nuevo concepto de nodo urbano, em,
la Comisión ha propuesto 424 grandes ciudades dentro de toda la red TEN-T. Ahora mismo el criterio de selección es el número de población, pero queremos que pueda entrar algún otro criterio, que haya alguna posibilidad de que puedan entrar a ser nodos urbanos a petición de un Estado miembro, porque así lo interese, pero esto va a conllevar que esos nodos urbanos van a tener que tener planes de movilidad urbana sostenible. Se va a pedir que haya centros de transbordo y terminales multimodales de pasajeros, como decía antes, para fomentar esa multimodalidad, y también que haya una conexión de los grandes aeropuertos al ferrocarril, para que se evite utilizar medios más contaminantes. Por otro lado, cuando con la guerra de Ucrania la Comisión planteó unos cambios a su propia revisión. En junio presentó otra revisión, ¿no? Y planteó un plan de migración del ancho europeo que nos afecta a España, porque somos uno de los países que nuestro ancho de ferrocarril es diferente al resto de Europa, y lo que plantea la Comisión ahora es que todos tengamos, sobre todo en las líneas nuevas, todos tengamos ya ancho europeo, pero que los países que tengamos otro ancho hagamos un plan de migración por temas de interoperabilidad, de mejorar la competitividad, y modificaron el trazado del corredor mediterráneo, cortándolo en Zagreb, en vez de continuar por Hungría hasta la frontera de Ucrania. Y hemos pedido, a España le interesa, a un gran sector de nuestro país le interesa que este corredor continúe hasta Ucrania y no se quede cortado a mitad, con lo cual hemos metido también enmiendas para restaurar este corredor. Termino ya. Estos el foco de todo este plan que estaba planteando la Comisión es garantizar la interoperabilidad. Lo que estamos pidiendo nosotros es que se garantice haciendo hincapié en que se tienen que terminar los cuellos de botella en los pasos transfronterizos. Los países tienen que estar coordinados. No puede ser que España desarrolle una red y llegue a Francia y se quede bloqueado y haya tramos sin conectar. Con lo cual, no solo es un tema de ancho, es un tema de interoperabilidad. Tiene que tener todos los países RTMS, tienen que estar conectados con la posibilidad de que los países periféricos puedan sacar sus productos, puedan tener un comercio y un mercado interior justo, igual que el resto de países, y por eso pedimos que haya unos planes de movilidad transfronteriza y también intentamos fortalecer el papel de los puertos, que también nos interesa a España. Y como ya os he metido aquí todo este rollo y creo que querréis tener preguntas, lo voy a dejar aquí para que así, si ha quedado alguna duda, me la podáis hacer. Estoy a vuestra disposición. Si no es ahora, me podéis también escribir cualquier correo, pero vamos a dar turno a ver si hay alguna cuestión que os haya quedado duda. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Y de hecho hay muchísimas preguntas. Y gracias por esta visión del conjunto de este tema súper complejo. Yo he aprendido muchas cosas y es un tema que requiere mucho tiempo, ¿no? Porque hay muchas partes que tienen que trabajar juntos. Y aquí tenemos algunas preguntas que son también preguntas de expertos, porque nuestro crowd, nuestros oyentes también son del sector. Y voy a empezar con una pregunta clásica, digamos, de Marisa Rodríguez. ¿Cómo tiene pensado Europa apoyar a las pequeñas empresas de transporte ante el cambio a caminos eléctricos para la reducción de emisiones? Y una pregunta vinculada a esto, quizás es preciso apoyar sistemas de gestión de flotas optimizando de rutas y control de actividades desplazadas para conseguir ahorros de consumo y eficacia y reducir emisiones de CO2. Se cubre el transporte de larga distancia, sino la distribución capilar y de última milla. Y esta pregunta nos viene de Manuel Gago Areces. Isabel. Bueno, pues coincido en que hay que poner mecanismos para optimizar rutas. Fíjate, en la red de transporte, ahora en la revisión, he metido una enmienda, no es lo mismo, pero se podría asimilar dentro de los nodos urbanos, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas veces que por llevar
una ruta poco eficiente, estamos generando más emisiones. Se traslada lo mismo al transporte marítimo. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que trabajar en este campo. Para eso tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, porque ahora mismo incluso las potencialidades de la Unión Europea a través de los satélites para que podamos hacer un uso más eficiente del transporte y emitamos menos y alcancemos antes nuestros objetivos. La primera pregunta se me ha olvidado. ¿Cuál era la primera pregunta? Es que debería de apuntármelo. De las pequeñas empresas. Ah, sí, vale. ¿Qué hacemos para las Sí, a pequeñas? lo largo de toda mi presentación he mencionado una serie de fondos. No solo están esos fondos, tenemos fondos europeos y de hecho tenéis que meteros en la página web de la Comisión Europea, tenéis que poneros en contacto también con las cámaras de comercio porque hay un amplio espectro de posibilidades de fondos y de ayudas también para las pymes y que muchas veces por desconocimiento o porque nos supone una barrera que pensar que es algo a nivel europeo, no nos lanzamos. De verdad, yo os animo a que vayáis a esos fondos europeos. También hay convocatorias a nivel nacional, a nivel regional debería de haber también convocatorias, porque los fondos, aunque se lancen a nivel europeo, luego pasan no, se reparten a nivel nacional y esa parte nacional es la que un poco gestiona cómo son las convocatorias. Así que yo os animo de verdad a que busquéis ese tipo de ayudas porque las hay y ahora no voy a ponerme a describir, pero en todo caso, si necesitaseis, podía buscar el link y os lo podía mandar, ¿eh? Pero ayudas hay porque desde el Parlamento sobre todo estamos diciendo que esta transición es muy necesaria, pero tenemos que acompañar a las empresas, tenemos que acompañar a los trabajadores y también y tenemos que acompañar a los ciudadanos para que pueda llegar a ser una realidad. Mm. Muchas gracias, Isabel. También muchas gracias por ofrecerles a nuestros oyentes de contactarte directamente por email si cabe una duda. En el chat os vamos a dejar el email institucional de Isabel, así podéis escribir incluso después de este evento. Ahora aquí tengo una pregunta un poco larga y menciona varios temas que tú también has mencionado, pero quizás lo puedes enfocar una vez más, Isabel. Este Pilar Tejo del Short Sea Promotion Center. Y dice Pilar, en nuestra organización estamos muy preocupados por los efectos que el paquete Fit for 55 puede tener en los servicios marítimos regulares de corta distancia, que nos ha costado muchos años y esfuerzos que se desarrollaran y consolidaran. Y este paquete puede poner en riesgo su competitividad frente a la alternativa de hacer todo el trayecto por carretera, en vez de sustituir un tramo del mismo por marítimo como venimos impulsando. Al final, el efecto global es negativo porque vuelve a agudizarse el desequilibrio modal a favor de la carretera. Es posible introducir de forma separada y preferencial a los servicios marítimos autopistas del mar. Sí, pues mira, Isabel. esto es que esta última parte ya perdonaréis, pero como he visto, bueno, no me he dado cuenta ni del tiempo que llevaba hablando. Pero esto era lo último que os estaba comentando. Dentro de esta revisión de la red de transporte, una de las prioridades de la Comisión era ese desarrollo de un espacio marítimo europeo. Las autopistas del mar que conocíamos antes ahora están englobadas dentro de un espacio marítimo europeo, por lo que se quiere potenciar precisamente son esas líneas de corta distancia, esos servicios regulares. Con lo cual, el Fit for 55 estamos poniendo todo nuestro empeño en que no afecte al transporte marítimo, pero lo que te aseguro es que la revisión de la TEN-T va a favorecer lo que precisamente me estás diciendo, Pilar. Así que hay que el objetivo, ¿no?, de la comisión y lo que vamos a defender nosotros también como Parlamento es promover esa alternativa de rutas marítimas de cortas distancia, como bien dices, para evitar pues ciertas rutas por carretera y esto, como está dentro de la revisión de la TEN-T, también pertenecerá o será una posibilidad de financiación dentro del mecanismo Conectar Europa, que es el mecanismo, el instrumento de financiación de la red TEN-T, con lo cual, para desarrollar estos servicios, para mejorarlos, para mejorar las frecuencias, para mejorar la infraestructura
tendréis a disposición también convocatorias dentro del mecanismo Conectar Europa para poderlo llevar a cabo. Así que yo creo que más que perjudicar el Fit for 55, lo que tienes que pensar es que la segunda parte de mi intervención os va a favorecer. Jaime Barea Navamuel de Gamba pregunta, ¿qué instrumentos e incentivos adicionales piensa que pueden ser efectivos para que las familias retiren sus viejos vehículos contaminantes para favorecer una movilidad sostenible, pero accesible y asequible? ¿Y tú ves factible sustituir vehículos de más de 15 años por vehículos Euro 6? Yo no sé qué es exactamente, pero tú lo sabrás, de menos de 5 años para hacer una transición justa, Isabel. Bueno, de esto hemos hablado en diferentes ocasiones, de la posibilidad de cambiar un coche que sea más antiguo y contamine más por uno que contamine un poquito menos. Creo que, el objetivo que tenemos que tener a día de hoy es que haya ayudas dentro de ese fondo social del clima que os mencionaba al principio. Tiene que haber y tiene que recogerse ayudas para que las personas puedan hacer ese cambio de vehículo. En vez de pensar en algo transitorio, pensemos ya un poquito más a largo plazo y podamos invertir en un vehículo que sea mucho más sostenible. Para eso necesitamos ayudas. Obviamente, al precio que está a día de hoy un vehículo eléctrico no se lo puede permitir cualquier familia, somos conscientes, y por eso el Fondo Social del Clima va a entrar en vigor antes que ETS2 para que se puedan ya aprovechar de este tipo de medidas. A nivel nacional, los gobiernos van a tener un importante papel porque van a tener que decidir qué medidas apoyan, ¿no? Y aquí yo también ligo mucho, siempre digo, ¿qué es antes el huevo o la gallina? ¿Qué es antes? ¿Tener el vehículo eléctrico o tener la infraestructura de recarga? Porque si no tenemos la infraestructura de recarga, no nos vamos a animar a comprar un vehículo eléctrico si tenemos que viajar una larga distancia. Con lo cual, tenemos que posibilitar infraestructura en los edificios comunes, también en los edificios públicos, que sea asequible, que no cueste, además de que el vehículo pueda costar más, que luego la recarga pueda costar más, ¿no? Entonces hay que controlar también los precios, pero como digo, cuanto mayor demanda haya, yo creo que el precio también va a bajar y podrá haber esa transición. Y como siempre, igual que decía antes con el tema de las empresas. No nos Mm, tiene que dar miedo solicitar ayudas. Va a haber posibilidad de ayudas tanto para cambiar las calefacciones en las casas, que lo que os decía al principio de ETS2 involucraba edificios y transporte, con lo cual involucra necesidad de cambiar las calefacciones y necesidad de cambiar los vehículos. Apoyo también al transporte público para que si no podemos tener un vehículo eléctrico, al menos podamos tener un transporte público asequible, incluso gratuito si es necesario, para que se pueda. Lo que no puede haber es que haya una pobreza ligada a la movilidad que no nos permita acceder a los servicios por los precios. Y yo que vengo de un entorno rural, reivindico que también haya soluciones, puede haber unas soluciones innovadoras para que haya también un transporte más sostenible desde los entornos rurales a los entornos urbanos, que es donde tenemos la mayor parte de los servicios. Pero en todo eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Es que estamos en un momento muy importante para la movilidad, pero creo que para el futuro de toda Europa. ujú. Una pregunta de Elena Seco, de la Asociación de Navieros Españoles. Y esta pregunta es sobre el reglamento Fuel EU. ¿Se harán las exenciones a los tráficos con las islas las mismas que las incluidas en el ETS? Y dice Elena que no ha sido así en los borradores. Sí, Elena se conoce en los borradores incluso. Doy fe que desde el primer momento que se lanzaron estos reglamentos, el sector marítimo, el sector naviero, lo lleva al dedillo. Yo me he reunido con muchos interesados y por eso hemos metido muchas enmiendas para intentar paliar los posibles efectos. Entiendo que las exenciones que salen, que se aprueban ya en ETS, se van a incluir en Fuel Maritime.
Yo hubiese querido más exenciones, hubiese querido incorporar a todas las islas, al final han cogido menos de 200.000, hubiese querido incorporar a las líneas de interés público porque así también Ceuta y Melilla estaban incorporadas en esa exención, las regiones ultraperiféricas al completo, todo eso han sido mis peleas, ¿no? Pero ya os digo que al final, pues bueno, se basa en negociaciones con los diferentes comités. Medio ambiente quiere ser mucho más ambicioso. Nosotros, yo intento trasladar que hay que ser realistas también y que hay que ver las afecciones que puede haber en todo el entorno, en todo el sector, pero también en las regiones que dependen de los sectores. Con lo cual espero que al menos las exenciones de ETS se mantendrán en el acuerdo final. Puede haber borradores intermedios, pero hasta que no tengamos la posición final podemos hablar, pero pueden cambiar las cosas. Ya, por cierto, gracias también por explicar en tu introducción un poco cómo funciona Bruselas Sí, en bueno, los es que esto, corredores, esto- ¿no? esto Porque es es un poco exactamente lo que complicado. necesitamos, ¿no? Es súper complicado y desde aquí se ve todavía más complicado, ¿no? Porque Bruselas es un poco lejos, pero por eso estamos por aquí también para explicar a los oyentes cómo se hace la legislación en Bruselas. Tengo aquí dos preguntas que van un poco en la dirección de ayudas otra vez, las combino. Una es de Manuel Gago Areces y dice que desde Work and Trek estamos facilitando la digitalización del control de rutas, pero necesitamos más apoyo para la implantación en pequeñas empresas. Tenemos el tema de las pymes otra vez. Y una pregunta de Jaime Barea Navamuel, otra vez de Ganbam. Las ayudas se centran en la industria manufacturera imprescindibles. Las ayudas a la demanda se centran en eléctrico y no son eficaces, pero no hay ayudas a quienes venden y reparan esos vehículos y también precisan una verdadera reconversión. Isabel, ¿puedes decir algo? Es mucho detalle, ya lo sé, Sí, pero... es mucho detalle, pero yo entiendo perfectamente que cada uno tiene sus preocupaciones y me parece perfectamente lícito que las puedan exponer. Yo siempre, si puedo ayudar, pues es lo que hago, ¿no? Pero a mí también me va bien es que me trasladen estas preocupaciones, porque si no es ahora, quizás dentro de 2 meses aparezca un reglamento en el que se me ocurre, uy, yo hablé de esto una vez. Con lo cual, me pongo en contacto o os invito también, a poneros en contacto conmigo en temas, que creáis que no hemos tenido suficientemente en cuenta a nivel europeo, porque, lo que intentamos es hacer, la vida mejor, no intentamos ir a fastidiar a ningún sector, ¿eh? Eso que quede bien claro. Y mira, por ejemplo, lo que decía Manuel de la digitalización, se espera dentro de unos meses una propuesta de la Comisión relacionada con todos los temas de sistemas de información digital para gestión de rutas, con lo cual, pues igual lo que puedes hacer es escribirme un correo y me mandas tu contacto para cuando salga esto ponernos en contacto y poder ver cómo ayudar a esas pequeñas empresas que me estás mencionando a que se digitalicen. Porque muchas veces ya os digo que es que están las posibilidades, pero no somos conscientes o no nos atrevemos. Entonces hay que llegar a la empresa pequeña para que realmente haya un despliegue y llegue hasta el último punto. Y en cuanto a la segunda mención, es cierto que para reparación no se habla mucho de las ayudas, tienes toda la razón. Eh, Necesitamos una verdadera reconversión y hay que incluir a todos los sectores. Mm, yo invito siempre a que se haga lobby en la Unión Europea. Decías que Bruselas que se veía lejos. Bueno, Jürgen, Bruselas se verá lejos, pero la Unión Europea tiene que estar dentro de todos nosotros. La Unión Europea no es algo que está más allá de los Pirineos, ¿eh? Somos nosotros y somos los que hacemos la legislación. Y la legislación se hace también contando con todos los que estáis escuchándome en este momento. Así que siempre que podamos transmitir mejoras, lo hacemos, ¿eh? Y los diputados somos muy accesibles. Quizás seamos los políticos
más accesibles. Cualquier persona, cualquier asociación, grupo de interés se puede poner en contacto con nosotros. Gracias a la pandemia hemos desarrollado esta vía de comunicación. No hace falta ni siquiera que os trasladéis a Bruselas para transmitirnos vuestras preocupaciones. Podemos hacer una videollamada y podéis comentarnos lo que necesitéis. Así que, bueno, yo sí que es verdad que confío en que se haga una reconversión global que incluya a todos y que si en algún momento se deja a alguien de lado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para que os pongamos en el punto de mira. Muchas gracias otra vez por esta oferta y no olvidéis que os vamos a dejar el email institucional de Isabel. Isabel, ya estamos casi acabando con nuestra hora. Te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Que es de Enrique de Gilmas sobre el TEN-T, corredor atlántico, y también es una preocupación particular, pero creo que también en un contexto más amplio. Dice Enrique, parte de la red asturiana de autopistas y zonas de actividades logísticas más potentes quedan fuera de la calificación básica, dejando a la región en desventaja frente a otras regiones españolas. ¿Cómo está la cuestión? Me habla de autopistas, ¿no? Sí, Eh, TEN-T. a ver, es como os he dicho, cuando se desarrolla la TEN-T, la Comisión Europea estudia una serie de rutas que conecten toda la Unión Europea, estudia cuál es el valor añadido europeo, cuál es lo más interesante y se plantean unos mapas. En esta revisión que estamos ahora mismo llevando a cabo, la Comisión no pretende hacer revisión de los mapas, porque básicamente van unidas a la consecución de unos objetivos en unos plazos. No es cuestión de añadir dentro de la red a más puertos, más aeropuertos, más carreteras, más redes ferroviarias, porque hay que concluirlo, con lo cual los países están comprometidos y están obligados, ¿eh? Entonces, hay una cofinanciación a nivel europeo, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar con otros medios. Hay algunas zonas en las que no se ven reflejadas por esta TEN-T, ¿no? No están presentes en la red básica o están en la red global y estamos pensando en 2050. El mecanismo Conectar Europa, como os he dicho antes, es un instrumento de financiación por el cual salen convocatorias. Ahí también fui la ponente de mi grupo y lo que intentamos evitar es que el dinero solo fuese para la red básica, con lo cual, si hay parte que pertenece a la red global, también tiene convocatorias de financiación a nivel europeo, porque para llegar al 2050 tenemos que haber hecho cosas antes. No podemos esperar a terminar lo del 30 en el 30, lo del 40 al 40 y lo del 50. Entonces, se van avanzando también con convocatorias a nivel global. Como también mencionaba, en esta legislatura, el gran pacto verde por la sostenibilidad hace que se fomente el ferrocarril, con lo cual, aunque nosotros estamos pidiendo que se siga habiendo un mantenimiento también a nivel de carretera, porque a día de hoy es lo que más se utiliza para transporte de mercancías y de pasajeros, eh, probablemente la financiación irá más a desarrollar la parte de ferrocarril. Esto no quita para que hay otros tipos de fondos que se pueden utilizar para desarrollar. Bueno, no me olvido, la parte logística entra y hay muchas convocatorias del mecanismo Conectar Europa también para desarrollar todo lo que es la parte logística. Eso también lo pueden aprovechar. Pero lo que no me quería olvidar es que hay fondos regionales, fondos de cohesión, que Asturias además también tiene el Fondo de Transición Justa, como lo tiene Teruel, una de mis provincias, que también pueden servir para desarrollar esto. Hay que ponerse en contacto con los gobiernos regionales y exponer la necesidad de mejorar también la movilidad, no solo esperando que haya una financiación por parte del CEF, del Mecanismo Conectar Europa, que es específico para la red TEN-T, porque también hay otras posibilidades. Esto, igual que os lo estoy comentando aquí, se lo he comentado a otros territorios, porque lo que más problema ha suscitado, lo que más inquietud ha suscitado con la revisión que estoy llevando a cabo es la inclusión en la red, ¿no? Con lo cual, siempre digo, no es algo, no es lo más importante estar en la red,
por supuesto que si estás en la red vas a tener más posibilidad de financiación, pero si hay un deseo de verdad a nivel regional, se pueden utilizar muchos fondos y sobre todo porque la sostenibilidad, la movilidad sostenible, la logística eficiente son unas de las prioridades del Pacto Verde, con lo cual es muy fácil que puedan entrar incluso el cambio de flotas en los núcleos urbanos para hacer también pues para tener autobuses, tranvías, autobuses eléctricos, tranvías. Hay que ponerse a revisar todas las posibilidades de fondos y a ir a pedir. El que no llora no mama. Eso Mm. leí ayer también por aquí, por las redes. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ya tenemos que ir terminando. Yo he aprendido muchísimas cosas sobre este sector. Podríamos seguir hablando aquí durante horas y creo que este tema también se merece un conversando presencial en Madrid, quizás en algunos meses, y nos haces un update de todo esto. Además, ahí ya Em, tendremos acuerdos de la mayoría de lo que os he ido mencionando, o sea que lo comentaremos. entonces ya habrá resultados, ¿no? Resultados Exactamente, concretos. exactamente. Eso. También os agradezco a los oyentes que habéis estado muy activos y animados en el chat. Ha sido un placer con vosotros. Y entonces quizás nos vemos en un próximo conversando y por el momento os deseo un buen fin de semana y bueno, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero haber resuelto alguna duda, sobre todo transmitir nuestra disposición para favorecer el transporte a nivel europeo, pero sobre todo español, el no perjudicar a ningún sector, todo al contrario, el transmitir que hay que aprovechar este momento para desarrollar una nueva forma de movilidad que nos haga más competitivos y que no deje a nadie atrás. Eso sobre todo lo viene diciendo siempre mi grupo S&D. Así que nada, a ver si podemos buscar una fecha y nos podemos ver en persona. Y muchísimas gracias a todos los que pacientemente habéis estado detrás de la pantalla. Un Seguro que placer. sí, Isabel. Chao.